Acabamos de recibir la gacetilla que nos informa de la presentación de un libro realmente interesante en cuanto a las expectativas, por lo menos que tenemos hasta ahora, que se refiere a la historia de una de las grandes empresas de nuestra zona a la que muchos pertenecimos. Autor de este trabajo es el profesor e historiador Ricardo Primo. ¿Cómo estás, Ricardo? Buen día. Buen día, Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy contento de poder charlar contigo hoy y con toda la audiencia. Bueno, ¿cómo se llama el libro que vas a presentar? Bueno, el libro se llama Somisa, una historia de acero. Es una reedición de la primera edición que salió hace 11 años atrás, en el 2006. Es el libro que cuenta la historia de la industria siderúrgica en la Argentina, pasando por los primeros hornos de fundición de aquellas pequeñas empresas ligadas a la industria del ferrocarril, después tratando la instalación del primer establecimiento siderúrgico argentino, que fue Alto Horno Zapla, y por supuesto después con la puesta en marcha del plan del general Manuel Nicolás Savio, el Plan Savio, que da la creación a la empresa Somisa, que bueno, se instala aquí cerquita en Punta Argerich. Este libro trata todo eso, incluso hasta los últimos días, con los planes de privatización y las consecuencias que tuvo para San Nicolás tipo de acciones. Esto llega entonces hasta 1991, cuando comienza el desenlace del gran problema. Un poco más, porque después hace un análisis de las consecuencias sociales y económicas que trajo aparejado la privatización para San Nicolás y toda la región. Ricardo, me decías que es una ampliación de la anterior publicación. La anterior publicación, ¿en qué etapa terminaba la historia o cerraba la historia? No, más que una ampliación, es una reedición. La edición del año 2006 se agotó enseguida. Numerosos obreros y familiares de gente que trabajó en Somisa se quedaron sin su ejemplar, y teniendo en cuenta que pasaron 25 años desde la puesta en marcha de los mal llamados retiro voluntario, hay toda una generación de nicoleños que tienen 25, 26 años, que nacieron aquí, que se educaron, que están formando su familia, y que ellos nunca escucharon hablar de Somisa. Para ellos la realidad es siderar o tener un siderar. Claro. Entonces, atendiendo a ese tipo de cuestiones, es que, haciendo un esfuerzo económico importante, sin auspiciante y sin nada, decidimos lanzar una segunda edición para que no se agote la historia en pocas cosas, sino que haya una nueva generación que pueda acceder a este libro. Ricardo, dentro del desarrollo del libro hay nombres y apellidos, supongo, de los que hicieron fundamentalmente la historia de este trabajo. Si bien todos los que de alguna manera u otra alguna vez pertenecimos a la empresa tenemos un pedacito de responsabilidad, hubo gente que la tuvo mucho más y que cumplió ciclos experimentales muy importantes. Sí, este libro se realizó llevando a cabo el método científico de investigación histórica que caracteriza a los trabajos de investigación de las ciencias sociales y particularmente de la historia, y quiso resolver algunas problemáticas existentes, como por ejemplo, ¿por qué Somisa se instala en Punta Argerich, en el partido Ramallo? ¿Qué dirigentes o personajes del momento tuvieron algo que ver con esto? Si verdaderamente Somisa fue un impacto tecnológico importante para la industria argentina, qué aspectos positivos y negativos presentó el desarrollo industrial siderúrgico argentino. Y por supuesto esto llevó a una investigación muy seria en el Archivo General de la Nación, en el archivo del IAS, del Instituto Siderúrgico Argentino, el análisis de todos los números de la revista Cero, que era el órgano informativo de Somisa en aquellos momentos, del periódico El Siderúrgico, que era un órgano de prensa del movimiento obrero. Y por supuesto, para este trabajo conté con la inestimable colaboración del ingeniero Bianconi, Néstor Bianconi, sí, lo recuerdo, que me asesoró en toda la cuestión técnica, que a lo mejor para uno no es tan importante, pero para mucha gente ligada a la producción
y a la industria, pone de manifiesto el trabajo de miles y miles de nicoleños que estuvieron en ese lugar. Además, sería injusto dejarlos al margen sin la correcta explicación de una tarea tan ciclópea como fue a partir de la primera fundición en adelante, con métodos que, visto a la distancia, distan mucho de ser los más seguros, ¿no? Y que seguramente Claro. les trajo un esfuerzo y un desgaste muy grande a tantos trabajadores. Sí, el desarrollo de la industria siderúrgica argentina por Sabio puede ser un poco paralelo a la patriada que hizo el general Mosconi. Es decir, fueron aquellas personas que creían que desarrollando este tipo de industria se rompían los lazos de la dependencia con el exterior. Y lógicamente el exterior no estaba muy de acuerdo con romper esos vínculos, entonces trataron de todas maneras, a través de análisis químicos o de informes ambientales, de desestimar todo impulso de industrialización en la Argentina. Dijeron, por ejemplo, cuando se descubrió el yacimiento de hierro en Palpalá, en Jujuy, que va a dar lugar a Alto Zapla, de que no era un hierro adecuado para la fundición, y que no había carbón, y que no teníamos hornos, y que no teníamos ladrillo refractario. Y bueno, no obstante eso, la patriada de Sabio puso en marcha Alto Zapla. Y con el caso de Somisa ocurre prácticamente lo mismo, cuando se pone trabas al uso del carbón nacional, porque Ajá. no tenía la cantidad de hidrógeno necesaria, y miles de cuestiones que fueron zanjadas paso a paso por Sabio, por toda la gente que trabajó en Somisa. Somisa nunca dio pérdida, fue una empresa orgullo de todos los argentinos, y que fue madre de numerosas industrias que también trabajaban con sus derivados. Me permito recordar un capítulo muy especial antes de que, bueno, los seres humanos comunes, como uno que vive de su trabajo y ya estaba alejado de la empresa, había visto apenas un año antes un informe muy prolijo que había hecho la empresa, hablando de las bondades de su eficacia, de su producción, y aparecieron intereses contrapuestos que directamente ya tenían la misión de la privatización. Claro, sí, lógicamente, los últimos años particularmente estuvo sometida a todo tipo de presiones. Es cierto también de que las empresas siderúrgicas en general que tienen participación del Estado necesitan constantemente capital para modernizarse tecnológicamente. Pero esto fue planificado, fue ideado por Sabio. Sabio, cuando crea Somisa, crea el sistema de acciones por los cuales cualquier industria o sector privado podía incorporarse a la sociedad mixta siderúrgica argentina comprando acciones, Claro. sin necesidad de desligarse el Estado del rol importante que tenía. Lo que pasa es que fue una época en la que los empresarios y los industriales no querían tener como socio al Estado, y siempre, mayoritariamente, entonces el Estado siempre fue el que aportó mayor cantidad de capital. En los últimos años, Somisa necesitaba incorporar capital para mejorar tecnológicamente y mantener la cantidad de mercados que abastecía. Y el Estado no estaba en condiciones de hacerlo, y a todo esto hay que unirlo a un contexto internacional en la cual el liberalismo económico determinaba que los Estados no tenían que intervenir en la economía y se tenían que deshacer de las empresas que estaban bajo su órbita. En ese contexto es cuando Somisa y muchas otras empresas argentinas van a ser sometidas a privatización, que no era necesario privatizarla de la forma en que se hizo. Claro. Con vender acciones, en una de esas se podía incorporar el capital privado, pero el capital privado nunca quiso tener al Estado argentino como socio. Ricardo, queda constancia entonces que la privatización llegó porque quienes deberían haberla apoyado, hablemos de empresarios de grandes capitales, no lo hicieron. Es verdad, los grandes empresarios argentinos nunca quisieron tener al Estado como socio, y cuando se decide la privatización se decide en forma completa deshacerse de la empresa y no la venta de acciones por capitales para que el Estado siga teniendo un porcentaje de la misma. Bueno,
las privatizaciones ya con el comienzo de la democracia en la Argentina, hubo una corriente privatizadora con Alfonsín, que fue detenida por todo el arco del movimiento obrero y con la oposición del Partido Justicialista, y después esa misma corriente privatizadora se revitaliza con la presidencia de Menem, que somete a disposición Entel, Ferrocarriles Argentinos, Somisa, y bueno, esto llevó a que saliera a venta la empresa a un precio sumamente inferior de lo que valía. Somisa se vende en $200 millones cuando valía 3.500. Caramba, qué diferencia, ¿no? Claro, pero también hay que decir la otra contraparte de esto. El movimiento obrero, gracias a que salió a un precio tan reducido, pudo comprar un paquete accionario y ser socios del grupo Techino o de Roca, que es quien compra el paquete mayoritario. Si la empresa hubiera salido a venta al precio que realmente valía, ningún préstamo de ningún banco hubiera sido posible para el movimiento obrero, porque era una suma sumamente alta. Así que bueno, la historia es así. Claro, coincidirás conmigo en esto, Ricardo, al margen de la opción que tuvo el trabajador de tener esa partecita a través de las acciones, estuvo la forma, yo te diría, bastante canalla de haber subvaluado lo que era la empresa con tal de sacársela de encima, ¿no? Sí, totalmente, con la mercadería o con el stock que estaba en las playas de Somisa, con eso mismo se podía pagar la empresa al valor que estaba. Bueno, esto dio lugar, como todos sabemos, a los mal llamados planes de retiros voluntarios, que se volcaran 150 millones en indemnizaciones o en este tipo de retiros a la gente que era altamente capacitada en el área siderúrgica, sí, pero que lamentablemente en el país no había otras empresas siderúrgicas que los pudieran tomar y darle empleo. Ricardo, y que con el paso del tiempo tuvieron que acudir a muchas de esas personas, los nuevos propietarios, para que los sacaran de situaciones de agobio por problemas técnicos que no podían solucionar. Sí, yo conozco casos de muchas personas que luego fueron contratadas por la misma empresa. En fin, esto también llevó una diversificación en cuanto a la producción. Ya después los nuevos dueños determinaron de que todo lo que eran no planos lo fabricara otras empresas, y ahí se dejaron de fabricar hierros, perfiles, rieles y todo ese tipo de cosas para dedicarse a lo plano, que es la chapa, que es la producción mayoritaria que tiene hoy Ternium Sideral. Yo tengo muy presente en memoria, porque en mi trabajo en radio me tocó esa época de la gran crisis de Somisa, y ser testigo de gente que hasta dio la vida porque no pudo soportar la presión. Es decir, para muchos era inimaginable que de un día para otro dejaran de tener esa pertenencia que era de trabajador, ¿no es cierto?, que cobraba su sueldo, claro, y que sufrió mucho. Ese capítulo está abordado, la cantidad de gente que llegó inclusive hasta a enfermarse por una suerte de angustia que le generó todo esto. Sí, hay un capítulo final donde habla, incluso está basado en trabajos y análisis que se hicieron en su momento. Y ese libro se llama Somisa, una historia de acero, porque después esas personas mantuvieron reuniones, comidas, o se encuentran en la cola del banco. Se tejieron todo tipo de vínculos en el área laboral que perduraron mucho tiempo después de la privatización. Y por eso yo la decidí llamar Una historia de acero. Con respecto a eso de las indemnizaciones, hay estudios, y esos 150 millones de dólares no se volcaron al área productiva, porque estas personas, el trabajo que sabían hacer era el área siderúrgica. Entonces lo utilizaron en el rubro servicios, y hubo una sobreoferta de rubro servicios, claro, en cuanto a cantidad de taxis, remises, verdulería, kiosco, cancha de pádel, que verdaderamente se saturó. Y por el otro lado hay otra cuestión que entra también en juego, que muchos decidieron invertir sus ahorros en el Banco de la Ribera. Me acuerdo. El Banco de la Ribera, claro, como todos sabemos, después se fusionó con el Banco Horizonte y creó el Banco Integrado Departamental, ajá, que después terminó quebrando
y se quedó con los ahorros de los pocos somiseros que tenían ahí. Ahora vos fíjate cómo se fue cerrando el círculo, ¿no? Con una actitud de maldad incomprensible, porque yo recuerdo gente que lloraba, y esto no es una expresión semántica solamente, lloraba porque iba a perder su fuente de trabajo y no tenía esperanza de futuro, aunque le pusieran, no sé, una cantidad de billetes en el bolsillo que hubiese sido impensable obtenerlo de otra manera, porque no había destino para seguir adelante. Claro, no había destino, y la gente se sentía muy orgullosa de haber pertenecido a una planta industrial como Somisa, pero las funciones que sabía desempeñar, evidentemente no la calificaban para otro tipo de empleo. Y bueno, lamentablemente esa persona, de la noche a la mañana quedarse sin trabajo, perder contacto diario con los compañeros con los que tuvo 25 o 30 años, dejar de compartir espacios y todo tipo de relaciones, conllevaron a una situación psicológica y de angustia muy importante, que eso se vio después manifestado en la cantidad de atenciones médicas y todo tipo de secuelas que dejó los mal llamados retiro voluntario. Antes de reiterar, esto va a ocurrir en pocas horas más, la presentación de una nueva etapa o la ampliación de la distribución de este libro histórico sobre Somisa. Quiero que, porque me lo dejaste picando por allí cuando citabas los puntos que trata el libro, me gustaría, como punto de referencia y conocimiento para todos, el porqué de la elección de Punta Argerich justamente para instalar la planta siderúrgica, y qué motivaciones generaron la elección del lugar, Ricardo. Bueno, en el plan que lleva a cabo Savio, en la implementación del mismo, hay dos personas que tienen una importancia estratégica. Una es el general Manuel Nicolás Savio, que era el director general de fabricaciones militares, y otra era Román Alfredo Subiza, que se conocían con Savio, porque Savio había estado como jefe del regimiento militar en San Nicolás, en la época en que el padre de Subiza había sido intendente y diputado radical. De manera que tuvieron contacto y se conocieron, y Subiza pasa a desempeñarse como secretario de Asuntos Políticos de Perón, con el despacho al lado del general Perón, ahí en la Casa Rosada. Lógicamente, por una cuestión de que la zona actual del Golf Club, por entonces era una zona inundable, hay que imaginarse el río Paraná sin las represas de Yacyretá o Itaipú, que se vinieron mucho tiempo después. Entonces, que comisionan a un grupo de profesionales para que hagan un relevamiento y un estudio en la costa del Paraná, desde San Pedro hasta Rosario. Pero evidentemente la intención era lo más posible colocarlo cerca de San Nicolás. Ahora, ¿eran todos terrenos fiscales, Ricardo, o no? ¿O privados? No, eran terrenos privados. No se pudo instalar del lado de San Nicolás porque era inundable. Entonces deciden instalarlo en Punta Argerich, que eran tierras que pertenecieron a Pereira e Iraola. Ahora bien, depuesto el régimen peronista en el año 55, se elabora un libro que se llamó el Libro Negro de la dictadura, y hay una acusación contra Román Alfredo Subiza con respecto de que algunas de las tierras que va a llegar a ocupar la planta industrial Somisa habrían pertenecido a Subiza. Yo no pude corroborar ese dato, pero la acusación en ese momento estuvo. Lo cierto es que le confiscan muchas tierras a la familia Subiza. Pero la cuestión es que, bueno, eligen Punta Argerich por la dureza de la tierra, por la calidad del agua, por la cercanía a las vías férreas, al río Paraná, por supuesto, porque... Estaban sobre el canal prácticamente, ¿no? En el Paraná estaban sobre el canal. Claro, sobre el canal, y posibilitaba un puerto de aguas profundas, y estaba en una distancia equilibrada entre Buenos Aires y el interior. Pero bueno, quien más sintió la influencia de esta radicación fue San Nicolás. San Nicolás se transformó totalmente gracias a Somisa. San Nicolás era una ciudad que vivía de los derivados del agro, del viñedo, del producto del modelo agroexportador, y se industrializa y se lotean los viñedos y los campos, y se expanden los barrios, y se crean escuelas para los hijos,
1980 familias por año llegan en un promedio. Todo eso está detallado en el libro, que demuestra de qué manera o cómo un proceso de industrialización modifica radicalmente la geografía de un lugar. Ricardo, vamos ahora sí al acto que van a protagonizar en el primer viernes de noviembre. Allí se va a hacer una presentación como si fuera el acto inaugural, que ya lleva varios años de realizada la primera tirada. Sí, el Centro de Jubilados y Pensionados de la Planta General Sabio, que se encuentra en calle 9 de Julio 169, enseguida mostró un gran interés. Todos ellos trabajaron en Somisa y me invitaron a hacer la presentación del libro ahí, de manera tal de que se va a presentar el libro y se van a mostrar imágenes de cómo se fue construyendo la planta. Se van a mostrar algunos videos que eran imágenes institucionales de Somisa en su campaña por los 2,5 millones de toneladas. Es decir, la idea es compartir con aquellos que son miseros de Sabio todos esos gratos momentos. Ellos siguen reuniéndose. Hace poco hubo un almuerzo, cena de coquería, se van reuniendo por sector, y bueno, la idea es que compartir entre ellos un grato momento y que sepan de que el pasado que ellos construyeron está escrito y está a disposición de la gente en este libro que se llama Somisa, una historia de acero. Muy bien. Ricardo Darío Primo, profesor, historiador, y este nuevo, permitime que siga diciendo nuevo trabajo, porque seguramente, aunque algunos lo hayan leído y ya formen parte de la colección en los anaqueles de sus libros, van a volver de inmediato sobre el tema, porque tiene vivencias allí para muchísima gente inolvidable. Que tenga mucho éxito con este emprendimiento, Primo, ¿eh? Muchas gracias, Miguel, y como siempre mi agradecimiento hacia vos, porque siempre le dedicas un tiempo a la historia, a recorrer nuestro pasado, y bueno, como siempre te mando un fuerte abrazo y a disposición tuyo y de toda la audiencia. Te dejo un abrazo muy grande, ¿eh? Gracias. Hasta luego.